Hoy vamos a meternos de lleno en un estudio oficial que pone sobre la mesa la alarmante situación de los homicidios intencionados en Ecuador para el año 2025. Los datos, la verdad, pintan un panorama bastante complejo, así que vamos a sumergirnos directamente en las cifras para entender qué está pasando. 9.216. Esta es la cifra total de homicidios intencionados que se registraron oficialmente en Ecuador en 2025. Es un número que, así de primeras, impresiona mucho, ¿verdad? Pero para entender su verdadera dimensión hay que ponerlo en contexto. Y aquí está ese contexto. Estamos hablando de una tasa nacional de 51,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para que nos hagamos una idea, esta cifra coloca a Ecuador entre los países más violentos del mundo. Un cambio brutal para una nación que hasta no hace mucho era considerada de las más seguras de la región. El propio estudio lo deja clarísimo con esta afirmación. Esto no es solo una estadística más, refleja una transformación profundísima y muy preocupante en la seguridad del país. Un deterioro que además se ha acelerado muchísimo en los últimos años. Ahora bien, esta violencia no se reparte por igual en todo el territorio, ni mucho menos. El estudio revela que está muy concentrada geográficamente. Vamos a ver dónde están esos focos de violencia. Ojo a esta tabla porque es muy reveladora. Lo que salta a la vista es la concentración en las provincias de la costa. Guayas, Los Ríos y Manabí es que entre las tres suman más del 72% de todos los homicidios del país. Y solo Guayas representa casi la mitad del total. Una barbaridad. Y si la tabla era clara, este gráfico lo deja, cristalino. Compara la tasa de Los Ríos, que es la provincia más violenta, con 141,8, frente a Pichincha, donde está la capital, Quito, con una tasa de solo 10. La diferencia es sencillamente abismal. Claro, detrás de cada número hay una vida que se ha perdido. Así que ahora vamos a analizar los datos demográficos para ponerle cara a estas estadísticas y entender quiénes son las principales víctimas de esta ola de violencia. Aquí, los datos no dejan lugar a dudas. El 91% de las víctimas son hombres. Esta desproporción tan grande, la verdad, es coherente con los patrones de violencia criminal que se ven en otras partes de América Latina, donde los hombres jóvenes son, por desgracia, el grupo de mayor riesgo. Pero si hay un dato que de verdad pone los pelos de punta es la edad. Fijaos, casi el 80% de las víctimas tenían entre 18 y 44 años. Son los jóvenes y los adultos en sus años más productivos quienes están pagando el precio más alto de esta crisis. 31,9 años. Esa es la edad promedio de una víctima de homicidio en Ecuador en 2025. Un dato que, en fin, resume la tragedia. La violencia se está llevando por delante el futuro del país. Vale, ya sabemos dónde ocurre y a quién lo afecta más. Pero, ¿cómo se cometen estos crímenes? ¿Y por qué? Vamos a ver qué nos dicen los datos sobre las herramientas y las motivaciones que hay detrás de todo esto. El dato aquí es simplemente abrumador. El 88% de los homicidios se cometieron con armas de fuego. Está claro que la facilidad para conseguirlas es un factor clave en la letalidad de la violencia. De hecho, el informe detalla que las pistolas se usaron en más de 2/3 de todos los casos. ¿Y cuál es el motor de gran parte de esta violencia? Pues el estudio apunta directamente a una conexión con el narcotráfico. Casi una cuarta parte de los motivos que se han podido identificar están ligados a las drogas, sobre todo a las disputas por el control del microtráfico. Hasta ahora hemos estado analizando los datos oficiales. Pero, aquí viene la gran pregunta. ¿Estos datos reflejan toda la realidad? El propio estudio nos invita a ser críticos y a pensar en las limitaciones de estas cifras. Esta es la pregunta del millón que plantea el análisis. Y la respuesta corta es que no. Parece que hay una brecha bastante grande entre los crímenes que realmente ocurren y los que acaban convirtiéndose en una estadística oficial. Este esquema lo explica genial. Es como una especie de embudo, ¿verdad? Desde que ocurre un delito hasta que se convierte en un número oficial, la información tiene que pasar por un montón de filtros. Que se denuncie, el parte policial, que entre en los sistemas informáticos, y en cada uno de esos pasos se puede perder información. El estudio hace una distinción muy clara entre estos dos conceptos. Por un lado está el dato oficial, que es lo que el Estado ve y usa para tomar decisiones. Pero por otro está la realidad ignorada, que es la suma de todo lo que no se denuncia y lo que se pierde por el camino. Y claro, esta diferencia tan grande acaba minando la confianza y complica mucho crear políticas que de verdad funcionen. A pesar de que los datos tienen sus limitaciones, el análisis sí que nos da una base bastante sólida para poder actuar. Vamos a ver qué recomendaciones políticas se pueden sacar de toda esta radiografía de la violencia.
Al final, la conclusión es bastante clara. Aunque los datos no sean perfectos, sí que permiten diseñar acciones muy específicas. Se trata de focalizar los recursos en esas zonas más calientes, reforzar el control de armas, repensar la política de drogas y optimizar la presencia policial en los momentos de mayor riesgo, como las noches o los fines de semana. Y esta es la pregunta final que nos deja el análisis, la que de verdad resuena después de ver todo esto. Para afrontar una crisis de esta magnitud, no solo hacen falta recursos, sino también inteligencia y datos fiables. El gran desafío para Ecuador es doble: combatir la violencia en la calle y a la vez cerrar esa brecha entre la realidad y las cifras oficiales para poder de verdad entender lo que pasa y empezar a sanar.